Probadores, ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores en mi canal Trovit Cuentos y Leyendas, donde estoy subiendo historias originales y cuentos que no te podrás perder. En la descripción y comentario fijado estoy dejándote el link. En la descripción de este video estoy dejándote el link de la página de Misterio y Terror Morales, autor de los siguientes relatos que vas a escuchar. Por favor, síguelo. En la noche, escrito por Alex Morales Gómez. Cayó una lluvia pertinaz. Toda la tarde fue lo mismo y ahora en la noche pasa igual. Estoy en mi habitación tomándome un café, cuando escucho fuera un lamento, un quejido bastante lastimero y triste. Me imagino lo peor. Salgo en la noche sin luz alguna, sin nada que me proteja de la lluvia. Llego a la zona verde del frente de mi casa y allí no hay nadie, pero estoy seguro de dónde provenía el sonido. El lamento era algo bastante triste. Busco por todos lados, intentando encontrar a la mujer que está sufriendo. Y digo la mujer, porque tenía la seguridad que ese lamento era de una mujer. Quedo empapado hasta los huesos. El frío es insoportable. Voy de nuevo a casa cuando una voz desde afuera me dice: ¡ayúdame! Miro al instante, pero allí no hay nadie. Un frío recorre mi columna. No es el frío de la noche o de la lluvia. Es un frío de algo que no pertenece a este mundo. Corro dentro de la casa, a pesar del miedo que sentí. Quedo con la desazón que algo ocurre allá afuera. ¿Pero qué puede ser? Las noches se volvieron eso, un constante lamento. Al principio siempre salía a ver quién podía ser. Con el tiempo entendí que era algo ajeno a mis posibilidades de ayuda. También se volvió un llamado de ayuda cada que entraba a la casa en las noches. Dejé de preocuparme por esto y seguí mi vida normal, pero algo cambió. Una noche de lluvia nuevamente desperté en medio de la noche. Al principio no supe el por qué. Entendí que escuché la voz de ayúdame mientras dormía. Un olor a flores secas cubría mi habitación, por no decir que es un olor a muerto. Ese clamor de ayuda y a flores llegaba cada que llegaba la noche. En noches de lluvia era mucho más fuerte, aunque el clamor que pedía ayuda era suave y solo pasaba cuando yo no lo esperaba. Era bastante nítido a los oídos. Esta situación me estaba volviendo loco. Sin ningún conocimiento de lo que pasaba, consulté a un sacerdote. Este me recomendó orar. Cada noche que sintiera aquello debía orar, pero de nada sirvió. Todo seguía igual. Antes aumentaba cada noche. Me estaba volviendo loco. Así que sin saber del tema, acudí donde un espiritista. La mujer me aseguró que en la casa o afuera había un cuerpo. Esa alma clamaba ayuda, sin creer mucho de lo que decía. En la tarde fui y cavé donde creía yo que salía el lamento. Para mi mayor asombro y terror, había un cuerpo enterrado envuelto en bolsas plásticas. Al ver aquello llamé a la policía. Toda mi casa se volvió un caos. El peritaje médico decía que era una chica de 22 años. Fue el primer sospechoso, ya que su muerte fue llevada a cabo por un golpe en la cabeza, al parecer una maza o martillo. Pero de eso ya hacía algunos años, cuando yo no vivía en la ciudad. En investigaciones aquí y allá, la policía dio con que esa joven vivió ahí. Ya hacía algún tiempo, solo ella y su padre vivían ahí. Un día cualquiera el padre se fue, pero de la hija no se supo nada. La policía rastreó la dirección del padre, pero también este había muerto. Ahí se acabaron las pistas. No tenía ningún otro familiar registrado. Después de esto todo acabó. Pero después de lo vivido, vendí la casa y me fui de allí. Nunca se supo en realidad lo que pasó con la chica. Aristóbulo, escrito por Alex Morales Gómez. Corría el año 2018. Aristóbulo era un hombre feliz, a pesar de que no tenía hijos. Se había casado con una mujer que tenía 2 niñas y él las amaba como si fueran suyas. Él siempre fue un hombre retraído, muy tímido, de pocos amigos y de ninguna novia. Aquella mujer era toda su vida. La esposa y las niñas habían viajado a la ciudad. Él se había quedado solo en la finca.
El viernes subió al pueblo. Vivían en una población llamada El Ciprés. Quedaba a unas horas del pueblo. Aristóbulo había ido a misa. Aunque no era asiduo creyente, ese viernes le dio por entrar a misa de la tarde. Después se fue a la cantina y se tomó una sola cerveza. Allí se le acercó un hombre extraño, un hombre que no era de la región. Nunca nadie antes lo había visto y después de esta ocasión nadie lo volvió a ver. Llamándolo por su nombre, se le acercó y le dijo que si lo acompañaba el ciprés. Pero Aristóbulo era hombre de pocas palabras. Simplemente le respondió: no necesito compañía, ni de usted, ni de Dios, ni del diablo, sin mediar una palabra más. Se paró de la silla y se marchó. El extraño se paró y salió detrás de él llamándolo. A unos 100 metros lo alcanzó. Nadie sabe qué hablaron. Desde la distancia se veía que hacían gesticulaciones con los brazos. Como en la primera ocasión, vieron salir a Aristóbulo y dejar al desconocido ahí plantado. También en esta ocasión, el hombre a los pocos segundos salió detrás de Aristóbulo. Aristóbulo llegó a la finca casi 5 horas después. Ya estaba oscuro. El lugar donde vivían era bastante retirado de otros vecinos. A más de 1 hora quedaba el más cercano. Precisamente a este se encontró. El vecino venía buscando una vaca que se había salido del corral. Contaría después que Aristóbulo estaba extraño. Le dijo que no siguiera por el camino del bosque porque en este estaba el demonio. Sus ojos estaban desencajados. Estaba muy hablador. También dijo que cuando llegó al bosque, el canto de los grillos los podía entender. Decían: vas a morir. Él corrió por el camino para lograr salir pronto del bosque. También escuchó cuando el chillido de los monos eran voces que le decían: no hay de otra, tienes que morir. Aunque corría y corría, el bosque se hizo inmenso. Casi no logra salir de allí. El bosque está embrujado. Aunque quería seguir hablando, algo que nunca hacía, el vecino tenía afán de llegar a su casa. Esta estaba bastante retirada. Aunque no había podido encontrar la vaca, era preferible irse a su casa. Quedó que el domingo volvería para que hablaran de lo ocurrido. Aristóbulo llamó a su esposa. Ese mismo viernes por la noche, más de 10 llamadas perdidas habían en el celular de esta. Ella asegura que no lo escuchó. Ella debía volver el lunes por la tarde, pero al ver que este no contestaba el celular, se iba a correo, estaba apagado. Llamó al vecino que había perdido la vaca para que se diera una pasada por allí. Lo que encontró fue una escena de terror. Aristóbulo se había ahorcado. El vecino llamó a familiares y a la autoridad. Solo muy entrada la noche se hizo el levantamiento del cadáver. Ya olía mal. Según medicina legal, estaba allí colgado desde el viernes. Los familiares de Aristóbulo aseguran que este se suicidó porque su esposa tenía un amante. Ella asegura que no era así. La esposa no quiso volver a esa casa. El recuerdo y el dolor al saber cómo fue su muerte era más fuerte aún. La madre de Aristóbulo se fue un fin de semana para allí. Quería sacar las cosas de él y quemarlas o regalar lo que aún sirviera. La intención era alquilar la finca. Ya había varios interesados. Llegó viernes por la noche, un mes exactamente después de su muerte. Como el lugar era lejano y solo se podía ir caminando o a caballo, estaba muy cansada cuando llegó, así que muy pronto se fue a dormir. Sin mucha espera se quedó dormida. Despertó en medio de la noche. Alguien se había sentado al lado de su presión en el pecho y ese olor, que era el mismo que esparció su hijo muerto. Llena de terror lo escuchó hablar. Le dijo que su esposa no era la culpable de su muerte. Esto lo había hecho el demonio. Le pidió orar por él. Él se lo quería llevar al infierno. También le dijo dónde encontrar los restos de la vaca del vecino. Esta se había ido a una zanja y había muerto. La madre de Aristóbulo asegura que no lo soñó. Muchas veces intentaron alquilar la finca, pero pronto la entregaban. Dicen que el olor es insoportable. El canto del río, escrito por Ale Morales Gómez. Sé que sonará extraño porque muchas personas no creen que estas cosas pasen, pero lo que vengo a narrar
porque yo lo viví. En el barrio aquel donde vivía pasaba un pequeño riachuelo. En este se escuchaban cantos, cantos de dentro del río. Cuando había cantos y voces era porque iba a ocurrir un desastre natural. Era algo extraño, pero una premonición de lo que iba a ocurrir, cuando se escuchaba música solamente y voces, pero de niños. Las ancianas aseguraban que había un aborto o había nacido un niño. Estas últimas voces de niños se aseguraba que eran duendes. Estos se alegraban de que llegara una nueva criatura. Para ellos no importaba si vivo o muerto. Esto los hacía feliz. Las madres de todos los pequeños les tenían prohibido salir después de las 4 de la tarde. Era muy frecuente que se perdieran niños en aquel lugar cuando el río se crecía por la lluvia. Se desbordaba no solo por sus orillas, sino que el agua inundaba las alcantarillas. Es como si lo que hubiese en el río fuera por el agua, ya que en el alcantarillado donde se rebosaba el agua se escuchaba también aquel canto. Una tarde después de un fuerte aguacero y una gran creciente del río, mi hermana y yo volvíamos del colegio en una de las tapas del alcantarillado que el agua del río había levantado. Mi hermana pequeña jugando metió uno de sus pies en una de ellas. Cuando un grito me alertó, corrí a ver qué pasaba. La pierna de mi hermana tenía un arañón feo y profundo, 5 marcas como de uñas. Era una mano muy pequeña. Fui con prontitud a casa con mi hermana y mi madre la llevó al médico. Allí no pudieron explicar qué pudo haber causado semejante herida. Parecía ser una mano, pero por su tamaño no podía ser humana, más aún por la profundidad de la herida. Las abuelas decían que cada 50 años el río cobraba víctimas con una borrasca. La que a mí me tocó vivir fue tan devastadora que arrasó con todo. El Estado debió reubicarnos y llevarnos a vivir a otro lugar. El río dejó todo desolado. El lugar le dicen el Valle de los Duendes, porque las personas que van al lugar de pesca o simplemente de paseo aseguran que en días fríos se ven duendes y se sigue escuchando el canto de niños en el río. Una tarde, una pareja con su niño de unos 6 años fue a dicho lugar. Mientras ellos charlaban alegremente, el niño jugaba unos pasos de ellos. Cuando unos gritos del pequeño los sacó de su charla, veían como una fuerza extraña e invisible los jalaba para el río. El niño lloraba, mientras el padre luchaba por arrebatarlo de esas manos que no podía ver. Mientras esto ocurría, del río seguía saliendo ese canto, una grata melodía acompañada de voces de niños. El pequeño diría después que un anciano pequeño lo quería llevar al río. Le aseguró que allí viviría muy feliz, pero el niño, al decirle que no, el pequeño anciano lo quiso llevar a la fuerza. De esto ya hace algunos años, y aunque no vivimos ya por esos lados, los ancianos esperan que cuando se cumplan otros 50 años, volverá a haber otra borrasca. El reflejo de mi hermano, escrito por Ale Morales Gómez. Mi hermano y yo nos encontramos un gran espejo, aunque estaba partido un pedazo. Decidimos llevarlo a casa. Era bastante grueso y en sus lados tenía grabado en relieve algunas figuras desconocidas para nosotros. Mis padres no estaban muy de acuerdo con que lo dejáramos en casa. Para ellos hay una creencia que un espejo partido trae mala suerte, pero no sabíamos por qué a mi hermano y a mí nos atraía tanto aquel espejo. En realidad es que mi hermano pasaba horas y horas mirándose en él. Mis padres tenían que darle sendas reprimendas para que fuera a la escuela o hacer cualquier otra cosa en la casa. A mí también me gustaba mirarme en el espejo, no lo puedo negar. No es que tuviese nada en particular, pero ver tu reflejo allí atraía. En esos días la salud de mi hermano empezó a decaer. Se le veía ojeroso y pálido de la piel. Comía poco y dormía menos. Una noche me levanté al servicio sanitario. Lo vi enfrente al espejo hablando con alguien dentro de este. Lo llamé por su nombre, pero no parecía escucharme. Estaba en otro mundo. Fui donde mis padres y los desperté para que vieran lo que estaba ocurriendo. Solo cuando mi padre se interpuso entre él y el espejo, reaccionó. Pero al volver a la realidad se desmayó. Su piel era como un papel. Es como si toda la energía se la absorbiera ese espejo.
Pasados unos minutos volvió en sí. Mi madre estaba iracunda. Decía que teníamos que salir de ese espejo. Él no entendía lo que pasaba, ni siquiera recordaba que estuvo frente al espejo. Cuando cayó en la cuenta que querían deshacerse de este, lloró como un niño pequeño. El espejo seguiría, pero el camión de la basura solo pasaba el siguiente día, así que pasaría un día y una noche más allí. Mi padre lo llevó al cuarto de rebujo. Él mismo se encargaría de sacarlo al día siguiente. Eran las 12 en punto cuando abrí los ojos. Algo no estaba bien en casa. Agudicé mi oído. Escuché a mi hermano en el cuarto contiguo salir. Me puse de pie y lo seguí. Parecía sonámbulo, pero se movía por la casa con soltura, como si fuese completamente despierto. Mi padre había cerrado la puerta de aquel cuarto con llave, pero a la hora de mi hermano ponerse frente a esta, se abrió como por arte de magia. Él entró y así como se abrió, volvió y cerró. La casa se puso fría, como si una niebla invisible hubiese llenado todo. Yo grité llamando a mis padres, pero estos, a pesar que era un sueño liviano, no se despertaron. Fui a su habitación e intenté abrir la puerta. También estaba con llave, algo que mis padres nunca hacían. Golpeé, pateé, para que me escucharan, pero nada, parecía que estuvieran muertos. Yo me sentí enloquecer, más aún que mi hermano estaba allí encerrado con eso. Fui al cuarto de herramientas de mi padre, saqué el destornillador más grande y forcé la puerta y entré. Mi hermano estaba mirándose en el espejo. Su mirada estaba perdida en un más allá que solo él podía ver. De su boca salía una línea de saliva. No era él, parecía un ente sin razón. Cuando entré, no me fijé en el reflejo de mi hermano en el espejo. Solo lo miraba a él, creyendo que en el espejo estaba su reflejo, pero al fijarme no era así. Allí había algo, o alguien que no era mi hermano. Era un espectro de color gris con una sonrisa malvada y diabólica. Miraba fijamente a mi hermano, pero yo sabía que estaba pendiente de mí. Parecía no tener nariz, solo veía sus ojos y su boca sonriente. Los ojos eran como carbones, negros por completo. Solo en todo el medio tenía una pequeña chispa de luz. No sé el por qué, pero entendí que se le estaba robando la energía a mi hermano. Quise caminar donde él estaba, pero una fuerza me detuvo. No fui capaz. En la casa sentía ese frío en todos lados. Lo que fuera que hubiera en el espejo estaba en poder de toda la casa. Mi hermano iba a morir. Así lo sentía. Recé unas oraciones. Pedí fuerza para poder moverme. Y a fe que lo logré. Fue como si una fuerza me hubiera liberado. Fui a dar contra mi hermano tumbando todo a mi paso. Incluso el espejo que se hizo añicos. El estruendo fue ensordecedor. Más aún que al quebrarse alguien dio un grito de odio y dolor dentro de aquel endemoniado espejo. Mis padres se despertaron con el estruendo. La habitación era un caos. No solo los pedazos de espejo, todo allí estaba tirado patas arriba, como si un huracán lo hubiera revuelto todo. Les conté a mis padres lo vivido. Mi padre recogió los pedazos, los dejó fuera de la casa en el lugar donde los recogía la basura. No quería dejar aquello dentro. A la mañana siguiente no estaban. Alguien se los había llevado. Mi hermano casi no se recupera de esa experiencia. Quedó débil por mucho tiempo. En realidad aquello le estaba robando la energía. Estuvo más de 3 meses que se levantaba sonámbulo. Mis padres y yo estábamos muy pendientes de él en las noches, hasta que volvió a ser el mismo. Antes de continuar con el siguiente relato, te pido que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. El mono, escrito por Alex Morales Gómez. Lo conocí desde muy niño. Desde los 12 años fue un chico problema. Robaba, peleaba y siempre estaba metido en líos. A pesar de la manera de ser, seguía en nuestro círculo de amigos. El mono era el mejor amigo que se podía tener. Si había que matar por ti, lo haría. Ese era el mono.
Cuando cumplió los 15, empezó a decirnos que él no llegaría a los 18, ya que tenía varios enemigos, entre esos la policía que buscaba la manera de agarrarlo con las manos en la masa y así llevarlo a un centro para menores. Pero el mono era el diablo. Ahora lo veías y ahora no lo veías. Unos meses antes de cumplir los 18, fue a casa tarde de la noche. Estaba completamente feliz. Me dijo que había encontrado la manera de llegar a los 18, de ser inmortal. No le entendía qué decía. Solo podía ver un loco, porque la realidad es que lo parecía. Me dijo que se iba a cerrar el cuerpo. En mi país cerrar el cuerpo es como hacer un pacto con el diablo, pero con un amuleto. Puede ser lo que tú quieras, pero entre más pequeño mejor. Cuando pierdas este artículo, también perderás los poderes que te da el diablo. Esto de cerrar el cuerpo lo hace un brujo poderoso. La verdad es que aunque hablaba mucho de esas cosas, yo nunca creí que fueran verdad. Esa noche fue la última vez que vi al mono, o al menos al mono que yo conocí desde niño. 3 días después me lo encontré, bajaba del alto. Allí íbamos a tomar cerveza y algunos de nosotros a consumir marihuana. El mono era otro, y no es que estuviera drogado, yo lo reconocería. Su mirada era diferente, una mirada de loco, una mirada perdida. Me enseñó un anillo que llevaba en la mano, era una calavera. Me decía riendo, lo hice, ya nadie podrá conmigo. Quise preguntarle qué había hecho, pero él siguió su camino riendo y hablando solo. Lo hice, ya nadie podrá conmigo, lo hice. Como si con él fuera otro compañero, el cual yo no veía. Si podía notar y escuchar cuando le decía a ese ser imaginario que estaba muy agradecido con él. El mono empezó a hacer de las suyas aquí y allá, a robar y a extorsionar. Aún no cumplía los 18, así que para la policía era un problema más grave. Aunque muchos lo nieguen, hay algo que se llama limpieza social. Son grupos armados, pagados por quién sabe quién, que asesinan a esos personajes que se convierten en un problema para la sociedad. En aquel entonces murieron varios amigos en común míos con el mono. Un mediodía de domingo el lugar estaba lleno de gente, pues era día de mercado. El mono se tomaba una cerveza, cuando 2 hombres se le acercaron y sin mediar palabra lo tiraron al suelo, sacaron sus armas y fueron a disparar, pero ninguna de las 2 armas dio fuego, fallaron. El mono se revolvió entre ellos y salió corriendo calle abajo. Dicen que reía como loco y gritaba que nadie podía con él. Corrió hasta el final de la calle, de allí siguió a un puente y se lanzó a un gran río. Todos decían que había muerto, pero 3 días después, un tío le dio una puñalada cuando lo encontró intentando robarlo. El mono fue al médico preocupado, mientras el médico preparaba el implemento de cirugía, ya que la puñalada era con un arma que no deja de derramar sangre, un chupa chupa, y esta es bastante peligrosa. Cuando volvió, el mono se había ido. Según el reporte médico debería estar muerto, pero 5 días después un centinela de un regimiento militar lo sorprendió intentando robar munición. Varios militares lo siguieron, pero logró huir. Aún así se alcanzó a robar una pistola. Los militares estaban iracundos y querían cazarlo a como diera lugar. Estos averiguaron que el mono visitaba a un joven de un barrio pequeño, así que una noche lo esperaron, ya que el mono vivía muy arisco. Solo iba allí tarde de la noche. 3 militares lo esperaban, y así fue que apareció. Dispararon uno por uno lado de la calle y el otro por el lado contrario. Resultado de aquella operación, un militar muerto y el otro herido. El reporte judicial diría que ambos se hirieron el uno al otro, aunque los militares aseguran que fue el mono. El mono nada se sabía. En un bosque que quedaba arriba del pueblo, dicen que veían al mono subir por las noches. Allí vivía, parecía un ermitaño, diría un anciano que se lo encontró y al cual le robó los cigarrillos. Pasaron meses y hasta años, del mono nada se supo. Solo una vez un perro apareció por el barrio con un dedo de un humano en su boca, con un anillo en forma de calavera. Dicen que ese era el dedo del mono y que ahora sí estaba muerto porque le había quitado su poder.
La verdad nunca se supo. El mono no se volvió a saber. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor de los siguientes relatos que vas a escuchar. Mauro Lobo. Síguelo. Ese niño no dejaba de mirarme con insistencia, pero también con ternura. Estaba fuera de un panteón. Me dijo que buscaba a su madre. Quise pasar de largo, pero mi conciencia me lo impidió. Sentí que se pondría en peligro ante alguna persona aprovechada. Entonces le contesté: ¿dónde vives? Te llevaré con tu madre. Y él me dijo que vivía ahí, pero que no encontraba a su madre. Por un momento pensé que buscaba alguna tumba donde estuviera ella enterrada, y el niño había ido a verla ahí. Entonces le pregunté por el nombre de su madre y me dijo: se llama Alicia. Pensé, qué casualidad, tiene el nombre de mi madre. Después de preguntar al encargado del panteón, me dijo que no había nadie recién enterrado con ese nombre. Le señalé al niño y me dijo: ¿cuál niño? Le dije que el que estaba en la entrada. Me dijo que no había nadie. Me acerqué a él y le dije: este niño. Y le quise tomar del brazo para mostrarle, pero al hacerlo, mis manos traspasaron su cuerpo. Me llené de pavor, pues era el esqueleto de un niño al cual solo yo veía. El encargado del panteón me tomó de a loco. Me largué a mi casa y al comentarle lo sucedido a mi madre y después de describirlo físicamente y de cómo estaba vestido, ella se horrorizó, pues ese niño hace años le fue arrebatado a mi madre por un desconocido y nunca supo de él, por más que lo buscó. Hoy me enteré que mi pequeño hermano nunca ha dejado de buscar a su madre. La llevé al panteón y ahí estaba el niño. Corrí a los brazos de mi madre, se abrazaron, lloraron y se quedaron largo rato ahí juntos. El encargado del panteón salió, me vio y me dijo: ¿otra vez usted? Le señalé a mi madre y mi hermano y me dijo: de plano usted está loco, debería de tratarse con un doctor, porque aquí no hay nadie. Volteé a verlos y ya no estaban. Y yo no quería recordar que mi madre había muerto hace unos días, mismos días que me he negado a aceptar su pérdida. Es tiempo de soltar. Ella era administradora de un grupo de terror, así como este. Cierto día y casi por casualidad, me mandó un mensaje con una especie de restricción que tenía en ese grupo. Ya sabes, normas y políticas de la red social que incumplí. Aproveché para sacarle plática y total, me dijo que era de la Ciudad de México, pero que radicaba en el estado de Durango. Me sentí atraído por su amabilidad. A eso le sumas un mensaje de voz y parecía escuchar una dulce melodía. Se hizo habitual las charlas amenas, que esto, que lo otro. Casi sin querer me fue envolviendo en un juego macabro. Me preguntó si creía en los conjuros. Le seguí la corriente y le dije que sí, aunque nunca he sido testigo de alguno. Me dijo que hiciera un ritual que previamente ella me iría explicando. Conseguí todos los ingredientes que ella me pidió. Ya solo faltaba un poco de sangre mía que tenía que sacarme a través de una herida. Esto último ya no me gustó, pues sentí que ya lo estaba tomando en serio, pero por curiosidad le dije que ya estaba hecho. Entonces con un gis dibujó un pentagrama y me pidió que echara en el centro mi sangre. Le dije: ya está. Luego solo escuché un murmullo y oraciones en otro idioma, desconocido obviamente para mí, y al final dijo: amado esposo, el portal ha sido abierto. Puedes tomar el cuerpo de ese hombre y vivir en él, para que sigamos juntos en esta vida y en las venideras. Aquí corté la llamada y enseguida la bloqueé. Digo, por si fuera cierto o no, por si creía o no, mejor no tentar al diablo. Nunca he creído en esas cosas. Es más, me considero súper incrédulo, pero de repente sueno con ella y en mi sueño le digo: aquí estoy, amada mía. Nuestro propósito ha sido cumplido.
En cuanto tome posesión total de este cuerpo, iré a buscarte en donde estés, para cambiar también tu cuerpo. Elijo una mujer en ese grupo que administras y me encargaré de regalarte esa identidad. No sé tú, pero ya había alguien que me gusta mucho, o que le gusta a él. ¿Acaso serás tú quien me escucha? Cuando Dios me falló, solo quedó el recurso de acudir con el diablo. Mi esposa, quien ha sido mi única pareja en toda mi vida, tuvo una serie de enfermedades a lo largo de su vida. Tuvo complicaciones reales desde muy joven. Así le doné un riñón. Todo iba bien hasta que una enfermedad le quitó las plaquetas, así que le hizo una transfusión sanguínea, lo cual para nuestra fortuna compartíamos el mismo tipo de sangre. Años después cayó en cama y se necesitaba médula ósea, así que ahí estaba yo, dándole las células madres que previamente me habían sacado los doctores, pero esta vez tuvo un cuadro de severas complicaciones generales. Ella me pidió que la dejara morir, que ya no había nada que hacer. Hemos perdido la batalla, mi amor, pero sin duda fui la mujer más feliz del universo a tu lado. El tiempo que haya sido fue mágico. No respondí nada, solo atiné a abrazarla y llenarla de besos. No me iba a resignar, así que recé, oré, supliqué, me arrodillé e hice todo para recibir la clemencia de Dios. Nunca me escuchó, así que le pedí al diablo que mi alma estaba dispuesta si sanaba a mi mujer. Este no vaciló y después de oír mi súplica, se apareció a mi puerta, un hombre totalmente vestido de negro, con un sombrero que apenas cubría las protuberancias en su frente, y me dijo: tus súplicas han sido escuchadas, pero antes de cerrar el trato, quiero preguntarte si estás seguro de lo que pides. Sí, respondí sin vacilar. Muy bien, voy a sanar a tu esposa, pero antes déjame decirte algo. El Dios al que le rezaba y suplicaba fue muy generoso contigo, ya que en diversas ocasiones alargó la vida de tu esposa para que pudieran vivir ese amor tan profundo que se tenían, dándote salud en todo sentido, para que tú compartieras con ella lo que te sobraba. ¿Comprendes los milagros que recibiste en vida? Ahora, lárgate de aquí, maldita sabandija. Ve a despedirte de tu mujer y muy probablemente la puedas ver en la otra vida. En el infierno no hay cabida para seres tan asquerosamente llenos de amor como ustedes. El infierno arde y vive gracias a la maldad. Bienvenidas esas almas corrompidas en vida por la perversión y la crueldad. Salí hecho una bala hacia el hospital y encontré el último milagro, mi esposa esperándome para despedirse de mí, con la promesa de volver a reunirnos en el más allá. Iba yo nuevamente en el autobús. Otra vez no recuerdo a dónde me llevaba, pero siempre viajaba en el mismo, solo que esta vez una mujer iba en el asiento junto al mío. Para variarle un poco, le empecé a echar plática. Le dije: qué valor hace, ¿verdad? Pero ella ni se inmutó. Juraría que no me escuchó. Luego le pregunté a dónde se dirigía, si le gustaba la película que estaba en pantalla, y nada que me hacía caso. Debí parecerle un acosador, así que me mantuve en silencio y viendo por la ventana el ya conocido paisaje que muchas veces he recorrido. Me animé a volverle a hablar. Le pregunté la hora, pero yo iba dormida, así que insistí, pero esta vez le toqué el hombro con delicadeza. Su piel se erizó y cada vello se levantó. Sus ojos casi desorbitados, llenos de pavor, voltearon al lugar donde estaba yo, y me sorprendió porque nada me dijo, así que se levantó y fue con el chofer. El bus se detuvo y para mis adentros pensaba que me iba a bajar por estar molestando a la señorita. Ahí veo venir al chofer junto con ella. Se pararon en el pasillo junto al asiento donde estaba, y ella me señaló y dijo: aquí fue, señor operador. Señorita, tal vez fue un mal sueño o pesadilla lo que tuvo, porque vea usted, aquí no hay nada, pero le puedo sugerir otro asiento. Ella aceptó irse en los asientos más adelante donde estaba otra mujer.
y escuchó que esa persona le contaba: no se asuste, señorita, hay un alma en pena de un hombre que falleció en este autobús. Tuvo un paro cardíaco en el asiento al lado del que usted ocupaba. Dicen que venía con una señorita, pero nadie vino a reclamar su cuerpo. Se dice que viaja en este autobús y no puede descansar en paz. Solo de repente algunos cuentan que lo han sentido en ese asiento. Maldita sea la hora en que se me ocurrió quitarle la vida a mi compañero de robos para quitarle el dinero del último atraco. Maldita sea la hora en que le confié el dinero a esa mujerzuela, creyendo que al viajar juntos en este autobús iríamos a disfrutar de esa fortuna. Y maldita la hora en que me tragué el té con veneno que me dio, lo que me ocasionó este infarto, dejándome aquí a mi perra suerte y condenado a este maldito transporte. ¿Qué rayos es este lugar? Fue lo primero que me pregunté al abrir los ojos. Estaba en penumbra, ni siquiera podía ver mis manos. No recuerdo cómo llegué aquí. Un momento, algo está conmigo, me está tocando, más bien, me está jalando. Siento varias manos, me están rasgando la piel, no puedo moverme. Se oyen risas grotescas. Empujé con toda mi fuerza y una puerta se abrió. Salí de ese lugar y al voltear, vi que es un ataúd. Alguien me enterró vivo. Recorrí el lugar con la mirada y es un lugar desolador, lúgubre y espantoso. Solo veo esas horribles aves que también me miran fijamente. De repente, una de ellas vuela hacia mí y me picotea. Pude sentir cómo me lo sacaba, sacándome un grito de indescriptible dolor, en esa agonía por cómo se tragaba mis ojos oculares. Luego solo quedó el silencio total. Alguien se acercaba y grité: ayúdame por piedad. Sentí su podrido aliento frente a mí. Le imploré ayuda y nada decía. No lo podía ver, pero sentí que estaba ahí, muy cerca de mí. Caminé a ciegas tratando de tocarlo y no lo lograba. Caí de rodillas. Las lágrimas de sangre corrían por las cuencas donde antes se posaban mis ojos. Al fin escuché la voz de esa compañía diciéndome: bienvenido al infierno. Tu verdadero tormento aún no comienza. Pero, ¿por qué? Si soy un hombre de familia respetado, soy creyente, voy a misa cada domingo, soy una persona agradable. Y la voz cavernosa respondió: sí, eres todo eso, pero en tus tiempos libres eres un miserable y asqueroso pedófilo. ¿Quién es usted?, pregunté. Yo soy quien te va a enseñar el verdadero dolor. Soy tu verdugo. Soy la peor de tus pesadillas. Soy todos los niños de los cuales abusaste, y quien te mandó aquí fue uno de los padres de esos infantes que no soportó la idea de verte preso y vivo. Bienvenido al infierno. Abandona toda esperanza. Es de humanos tropezar. Es de humanos tropezar. Pero hay de aquel que haga tropezar a un niño, porque más le valdría amarrarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. El exorcismo ortodoxo, escrito por Jordan Roque Álvarez. Síguelo. Seguro que usted ha visto muchas veces exorcismos en películas y series televisivas, e incluso ha escuchado historias en internet. Bien, hoy le voy a contar mi experiencia en un caso de exorcismo visto por mis propios ojos y en una iglesia ortodoxa rusa. Yo no me considero religioso, aclaro, pero mi esposa es ortodoxa. Bueno, en Rusia casi todos los nativos lo son. Un domingo mi mujer me invitó a una reunión religiosa en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en el centro de Moscú. Ese día sería especial, no para mí, sino para todos los presentes, pues el único sacerdote capaz de expulsar demonios venía, y de su poder contra los demonios se contaban muchas cosas. El señor de unos 60 años, vestido diferente a todos los sacerdotes del patriarcado, subió al púlpito y dijo: sé que estás aquí, diablo. El grito de una mujer resuena en el pasillo de la iglesia. 5 segundos más tarde, el grito es reemplazado por el sonido de un candelabro que cae.
Alguien comienza a llorar y una joven con un chal blanco que se encuentra de pie cerca de la salida comienza a temblar y pone los ojos en blanco. En un instante, el lugar se inunda en un silencio sepulcral. Por supuesto, ateos como yo, siempre pensamos en la obra teatral planificada. Ustedes me entienden, ¿verdad? Pero ese día aprendí que por lo menos el exorcismo y los demonios existen. La chica que por un momento parecía una actriz comenzó a cambiar su rostro. No sé cómo explicar exactamente, pero su piel se volvía verdosa y de su boca comenzó a salir espuma. El sacerdote comenzó desde su lugar a pronunciar: manifiesta, espíritu del mal, dime tu nombre. Así repetía el nombre de Dios desde el púlpito, una y otra vez. La chica comenzó a rasgar su ropa y con ella su piel donde brotaba sangre. Los allí congregados estaban como si nada. Yo me preocupaba, veía el daño que la joven se comenzaba a hacer. La chica avanzó al centro del salón y comenzó a levitar. Sinceramente, por un momento volví a pensar en una actuación. Se elevó 3 metros sobre el suelo y luego un grito masculino: yo soy César. Y de un momento casi imperceptible, la chica fue a dar contra una pared lateral y cayó de rodillas. De su cabeza brotaba sangre, pero nadie se inmutaba. Yo comenzaba a enfadarme. Comencé a pensar que aquellos rusos, el frío le había congelado la sangre de la piedad. Entonces me puse en pie y dije: ¿acaso aquí nadie va a hacer nada? El sacerdote dijo: siéntese, por favor. Mi esposa me tomó la mano y con una mirada me hizo sentar. De pronto la chica, que por un minuto guardó silencio, se puso en pie retorciendo su cuerpo y se comenzó a acercar a mí. Venía directamente a mí con ojos vidriosos, piel verde como el césped y pasos rígidos. Todos abrieron lugar como sentenciándome a muerte frente al demonio. La chica se me puso de frente y puso mi mano en la frente y desperté en otro lugar. Era una casa típica de Moscú, con la diferencia que la sangre brotaba de las paredes. En el salón había un hombre y una mujer decapitados. Entré a un cuarto y allí había un símbolo escrito con sangre en la pared, y bajo una cama, una chica con muchos cortes de su cuerpo. Luego todo se puso oscuro y allí en pie, Susor, era una especie de hombre con cabeza de cerdo, y me dijo: yo no soy de este mundo, pero si no me detienes cobraré más vida hasta que alguien me libere. Libérame, libérame. Allí desperté. La chica estaba en el piso. El sacerdote se acercó a mí y dijo: vamos, hábleme. ¿Qué os dijo? No sé, no recuerdo. Dije asustado por aquella experiencia. Tiene que recordar, exigía el sacerdote. No me acuerdo. Seguidamente me levanté del lugar. Mi esposa me seguía. Caminamos un rato por Moscú. Trataba de entender lo sucedido. Mi esposa no decía nada, solo caminaba a mi lado. Pasó una semana de estos sucesos y todas las noches el sueño se repetía, pero cuando despertaba no me acordaba de nada, aunque sabía que había tenido una pesadilla. Un lunes en la mañana, mientras miraba la tele, una noticia salía a la luz. Encuentran asesinados a una mujer y su esposa. La que parece ser su hija se encuentra en estado de gravedad. Entonces recordé: si esas caras me eran familiar, eran las que veía siempre en mis pesadillas después de aquel domingo de exorcismo. La casa, escrito por Jordan Roque Álvarez. Hay muchas cosas inexplicables en este mundo, algunas tan terroríficas que hacen que uno tome decisiones inmediatamente. El 2 de enero de este año encontré una casa que parecía el hogar perfecto. Mi esposa y yo pensamos que era una ganga. El vendedor nos propuso todas las mejores variantes para obtener nuestro sueño de tener nuestro propio hogar.
La vivienda era espaciosa y bueno, merecía algo de reparación. Sin embargo, su estructura era sólida y nos pareció fabulosa. Cuando entramos en ella, empezamos a ilusionarnos en cambios y nuevas reformas. Así que no lo pensamos mucho y en una semana estábamos en la mudanza y los preparativos. Pero la cosa cambió muy pronto el primer día. Encontré una ouija debajo de una de las camas del segundo cuarto. Era muy antigua. Al parecer los dueños tenían sus creencias. Para no incomodar a mi esposa, no dije nada y tiré a la basura aquella reliquia. El segundo día encontré una marca de una mano en la puerta que iba al sótano. Inmediatamente la pinté, pues verdaderamente era escalofriante y no quería que mi esposa se pusiera a curiosear. El tercer día en el cobertizo me encontré una muñeca que daba espanto. Esta me llamó la atención, pues su fecha de fabricación era de 1903 e inmediatamente la llevé a un anticuario que me dio unos 200 euros por ella. Pasados unos días encontré un escrito en la pared: nunca pares. Y según fui limpiando y habilitando la casa, siguieron apareciendo cosas extrañas. Por ejemplo, entre pared y pared me encontré varios cuchillos. En el cielo raso había un coche de niño que estaba de 1908, según busqué en internet, por la marca de fabricación. En la última semana de reforma me asusté encontrar en la parte del garaje un maniquí cubierto de cinta adhesiva y sin cabeza. Sin embargo, este no sería el único, pues en el propio cielo raso del garaje encontré muchos maniquíes, pero en este caso mujeres y un bebé. Aquello me costó sacarlo, pues eran de yeso y pesaban mucho. Recuerdo que el camionero que contraté para botarlo me dijo que se veían terroríficos, pero yo, queriendo hacer posible el sueño mío y de mi esposa, no me preocupaba nada de esto, aunque sentía curiosidad. Y pregunté al de la inmobiliaria, quien me dijo que en la casa habían pasado varias familias y que detrás de la historia de la casa no hay nada oscuro ni tenebroso por qué preocuparse. La casa tiene un espacio que supuestamente era una cava de vinos. Allí encontré una puerta bloqueada que curiosamente no iba a ningún lado, cuando al abrir solo había una pared de ladrillos. Pero todo se puso tenso la mañana que decidí arreglar la cisterna de agua y limpiarla. Allí encontré un hueso humano. Por supuesto llamé a la policía local, que junto a los peritos hicieron el levantamiento. Sin embargo, el hueso era tan viejo que el informe de la policía arrojó que era de 1944 y que al parecer podía ser de alguna amputación que se hizo en la guerra. A toda esta, yo no conté nada a mi esposa y seguí trabajando en la reforma de la casa. Ya había adelantado mucho cuando en una habitación donde había muchos trastos encontré crucificada una muñeca de plástico. Esta, a diferencia de las otras cosas encontradas, no parecía ser tan vieja. Por supuesto que la quité de la pared y la tiré a la basura. En ese mismo cuarto encontré una estatua que colgaba del techo. Por supuesto que la quité de la pared y la tiré a la basura. En ese mismo cuarto encontré una estatua que colgaba del techo. Una lápida con la inscripción de una niña nacida en 1903 y fallecida en 1907. También otra especie de crucifijo con una criatura extraña, nada parecida a Cristo, y una muñeca sin ojos. Ese día me fui a la biblioteca del ayuntamiento de la región y pregunté sobre este hogar, que ya pasaba a ser parte para mí de terror. La señora que me hizo la investigación solo dijo que allí vive una familia de artistas, que solo esas cosas podían ser parte de sus trabajos. Esto me tranquilizó un poco mi miedo y continué mi construcción. Para finales de marzo casi todo estaba terminado y ya aquellas tristes cosas parecían haber sido borradas. Pero en la mañana antes de mudarnos, definitivamente encontré un interruptor con dientes clavados y una especie de crucifijo. Definitivamente tuve que remover. Mi esposa vendría ese día para chequear todo. Claro, con todas estas cosas que me pasaron, seguro usted pensaría que yo me arrepentiría, pero no. Así que desafiantes nos mudamos a nuestro nuevo hogar.
Hoy si usted está leyendo esto escrito como evidencia de las cosas que encontré en mi nuevo hogar, es porque no estamos entre los vivos. Por favor, no compre esta casa de la calle Rabanustras 41. Trovadores, espero que estéis disfrutando de estos relatos. Agradecería que en este momento le dé fuerte al botón de suscripción activando la campanita de notificaciones y aparte le des like al video. Continuamos. Manos, escrito por Jordan Roque Álvarez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. En el bosque siberiano hay muchas cosas extrañas que se cuentan por cazadores y turistas. La realidad es que entre la soledad, el frío y las muertes ocurridas en la guerra y prisión extrema de este inmenso bosque, nada nos puede sorprender. A mediados del año pasado, un grupo de amigos nos fuimos al interior de estos montes en pleno mes de junio. Nuestro objetivo era ir a buscar setas, pues en Moscú es muy codiciada. Un kilo de este tipo de hongo puede costar hasta 1.500 rublos. Nos fuimos hasta un pueblo llamado Nueva Siberia y luego emprendimos la marcha por nuestros propios pies, 14 kilómetros. La realidad es que pasamos bien los primeros 3 días. Cazábamos, tomábamos vodka y uno de los del grupo cantaba música tradicional rusa. ¿Qué más podíamos pedir? La recogida de setas iba bien hasta que un día Vladimir Lukovich comenzó a delirar y ver cosas. Normalmente cuando estás en un lugar como este suele ocurrir estas cosas. Es como lo mismo que pasa en el desierto cuando llevas mucho tiempo. Esa mañana nuestro amigo comenzó a ver manos sujetando los árboles. Al principio no le hicimos caso. Pensamos que el vodka le había afectado o había fumado algo. Luego nos preocupamos cuando comenzó a señalar donde supuestamente veía las manos. Decidimos llevarlo al campamento improvisado y seguir nosotros con nuestra recogida de hongos. Pero sobre las 3 de la tarde, otro de nuestros amigos, Yuri, salió corriendo, diciendo que había visto manos en un árbol. Al principio nos reíamos, pero al ver su cara de desesperación, entonces comenzamos a preocuparnos. El jefe del grupo preguntó si había probado alguna seta, pues algunas son alucinógenas, pero Yuri es de esos pocos rusos que no le agradan los hongos. Tratamos de no dar importancia al tema y continuamos nuestra labor. Sobre las 4 de la tarde, todos fuimos testigos de las manos en los árboles. ¿Cómo podría describir lo que vimos? Lo único que puedo decirte es que salimos al campamento casi corriendo. Por allí nos sorprendería la desgracia de nuestro viaje. Nuestros 2 compañeros, Yuri y Vladimir, estaban desangrados, con sus manos cortadas. Habían muerto. Levantamos el campamento y sin perder tiempo, salimos a toda prisa del bosque. Al llegar al pueblo, fuimos a la comisaría. Teníamos que hablar de lo sucedido con alguien y reportar la muerte de nuestros amigos. El jefe de policía nos dijo: les creo. Hace 2 años atrás a un grupo de turistas le pasó lo mismo. Resulta que en esta región se traían muchos de los soldados alemanes para cortar árboles y para protestar por las condiciones. Algunos se cortaban sus manos. No sabemos qué es lo paranormal que puede ocurrir, pero de vez en cuando estas historias se repiten. Más nunca volví a Siberia y no se lo aconsejo a nadie. La cabaña de las innumerables noches. Escrito por Boris Olmon. El silbido frenético de las víboras hizo poco para perforar el velo oscuro del aguacero incesante. Me estremecí, ya sea por el frío del aire acondicionado o por la premonición de lo que vendría después. No puedo decirlo. Los pálidos faros iluminaban una acogedora cabaña que se destacaba brillante y cálida contra la fresca oscuridad de una noche húmeda. Suspiré cuando lo pasé. Mi gerente me cortará la cabeza si no llego a la reunión temprano mañana. Cuando llegué a la misma casa de campo por 3ª vez, tuve que aceptar de mala gana que estaba irremediablemente perdido.
Fue una elección fácil entre el diluvio implacable que azotaba mi techo de hojalata, como un tamborilero enojado, o la cálida cabaña que me atraía con el encanto de una mujer que sabe lo que quiere. Salté y corrí hacia la puerta que crujió al abrirse el tercer golpe. Empujé cuando mis olas quedaron sin respuesta. Entrar en el calor se sentía bien, así que no me di cuenta de que alguien caminaba detrás de mí. El aliento fresco en mi cuello y un leve susurro me hicieron girar sobre mis talones, pero todo lo que vi fue una nube de polvo cuando la puerta se cerró de golpe y no se movió. Estaba atrapado. No vi ningún daño en quedarme a pasar la noche. El fuerte rugido de mi estómago me hizo dirigirme a la cocina. Había un poco de agua viciada gotando de un grifo que goteaba y nada en la despensa, pero la casa parecía habitada. Encontré el dormitorio en el piso de arriba y me desmayé. Me desperté un nuevo día de lluvia torrencial y sin escapatoria. El temor absoluto en mi corazón palideció en comparación con mi sed. Ver la lluvia solo la hizo más profunda. El tercer día recogí el agua del grifo y la bebí. Casi no llegué al único baño de arriba antes de vomitar el resto del contenido de mi estómago. Después de yacer en el suelo fresco del baño durante horas, me arrastré hasta la cocina con la esperanza de encontrar algunas migajas. El grifo goteaba más rápido ahora con un delgado chorro de líquido pútrido familiar. El darme cuenta de que no hay ninguna fuente de agua excepto el inodoro de arriba me hizo sentir arcadas secas en el piso de la cocina a cuatro patas. Una vez que pasó, encontré algo de fuerza y cajas de cereal vacías en la despensa. También descubrí que devorar cartón seco se siente como si estuvieran lijando el interior. Todos los días me levantaba, limpiaba, revisaba la red, intentaba salir del infierno, dormía y repetía. Perdí la noción del tiempo y me aferré a fragmentos de cordura y esperanza al mantenerme ocupado. Estaba quitando el polvo cuando la mujer llamó a la puerta y entró, saliendo con cautela de la lluvia, al calor de la casa, de espaldas a mí. Me arrastré hacia adelante y me incliné hacia su oído. Mi garganta reseca solo pudo reunir un susurro. ¡Corre! Se dio la vuelta para ver cómo una nube de polvo se alejaba cuando la puerta se cerró de golpe. Una carta de confesión, escrito por Boris Olmont. Soy detective y estos últimos 7 años he trabajado exclusivamente en homicidios. En noviembre de mi primer año, una presentadora de noticias de la estación de televisión local fue asesinada y su cuerpo desnudo fue exhibido en un parque popular. Cada noviembre desde entonces, un ciudadano prominente de nuestra pequeña comunidad ha sido asesinado y exhibido de manera similar en lugares muy públicos. He estado en el equipo trabajando en el caso desde el principio, y aunque me duele admitirlo, hasta este momento aún no habíamos encontrado una sola pista sobre quién podría ser el asesino. Después del 2 de noviembre, el periódico local apodó al asesino el asesino de celebridades de noviembre, y luego comenzó a menospreciarnos a mí y a mis colegas por nuestra incapacidad para resolver el caso. Cada año sucesivo, las críticas se hicieron más fuertes y duraron más, y cada año mis colegas y yo nos sentimos más frustrados y desconcertados por el hecho de que aún no habíamos descubierto ni una sola prueba relacionada con ninguno de los asesinatos. Hasta hoy. Acabo de encontrar la siguiente carta dirigida a nuestra comisaría. A quien sea, bla, 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 bla. No soy de los que entierran el plomo. Soy el asesino de celebridades de noviembre. Como prueba, usé la llave adjunta para abrir la caja de seguridad 1616 en Fair National, donde encontrará una propiedad personal que pertenece a cada una de las 6 víctimas. Se incluyó una llave. No tengo una explicación para haber hecho lo que he hecho, pero la carga que siento por haber tomado esas vías ha aumentado hasta el punto que, irónicamente, supongo, ya no puedo sostenerla.
Encontrará a mis víctimas séptima y octava en el remitente del sobre de esta carta. La octava víctima seré yo y la séptima será mi amada esposa, con quien pretendo cruzar. Ve en Cristo, Reverendo George Harrison. He oído a gente hablar de que se les helaba la sangre. Ahora sé lo que querían decir. Escuché la llave en la puerta principal. Mi esposo regresaba de sus mandados, sin duda, uno de los cuales había estado llevando la pila de correos de la mesa del vestíbulo a la oficina de correos, excepto por el que accidentalmente había dejado caer en el vestíbulo. Estaba en el estudio. Mi revólver reglamentario estaba arriba, guardado bajo llave en el armario de mi dormitorio. El pie de las escaleras estaba cerca de la puerta principal, la puerta por la que acababa de entrar mi esposo. Mi entrenamiento seguía tratando de hacer efecto, pero mi corazón seguía interponiéndose en el camino. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras tu like y un bonito comentario. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. Trovadores, te invito a que vayas a Amazon y adquieras mi libro 7 relatos basados en hechos reales, Maldita Obsesión. En el comentario fijado y la descripción del video estoy dejándote el link.